Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aries, la energía de la reina de bastos me está indicando de que aquí va a estar interviniendo una mujer. Esto es una mujer muy activa, una mujer segura, una mujer bastante dispuesta. Esto es una persona muy amigable, una persona honorable que tiene un carácter bastante firme. Y la presencia de esta persona, de esta mujer sobre todo, te impulsa a realizar cosas que quizás tú no estabas haciendo. Posiblemente ustedes estaban postergando tomar alguna decisión o hacer algo, tomar acción sobre algo, y estaban diciendo, no, la semana que viene lo hago, el próximo mes lo hago, el año que viene, en enero sí me lo voy a poner de meta. Y esta persona o esta energía viene y te dice, no, lo que estabas esperando no puede seguir postergándose, es momento de ponerle fuego, de ponerte en acción. Y definitivamente muchos de ustedes van a estar poniéndose en acción gracias a la energía de esta persona, que te repito, puede ser una persona en el modo físico, una mujer, que puede ser tu tía, tu madre, una amiga, alguien que llegue a tu vida, o simplemente alguna otra energía alrededor de ustedes que te dé este tipo de impulso. Acá esta carta garantiza que va a haber éxito en todos los asuntos o negocios que ustedes estén emprendiendo. Y todo eso, por supuesto, avanza y tiene éxito gracias a la intervención y al manejo activo de la situación que va a estar haciendo la energía de esta mujer o esta persona que va a estar lanzándolos hacia adelante. Es como que da un impulso. Gracias al impulso que ella va a dar, lamentablemente aquí se ve un gasto fuerte económico. Esto puede significar que ustedes tengan que pedir un préstamo bancario, por ejemplo, y no solamente se queden en ceros, sino que se queden en menos ceros. Cuando uno quiere invertir en algo, por ejemplo, quieres empezar un negocio o quieres comprar una casa o quieres comprar algo para sacarle partido, para sacarle dinero, pues lamentablemente muchísimas veces no se tiene el dinero completo y hay que pedir préstamos bancarios, algún tipo de ayuda financiera. Y este 5 de oros está hablando o está diciendo específicamente eso. No solamente te vas a quedar en cero, sino que económicamente te vas a sentir como que te quedaste sin nada y debiendo dinero. Muchos dirán, contra esto es una situación bastante precaria para decirme que voy a tener éxito con la reina de bastos. Sí, es una situación precaria, pero una situación, depende del punto de vista que ustedes lo vean. Cuando uno, por ejemplo, va a comprar, no sé, un edificio o una casa, pides un préstamo bancario, el banco te lo presta, das tu down payment, o sea, todo el dinero que tengas, y aparte de eso, pues te quedas con una deuda, o sea, te quedas con un 5 de oro, te quedas completamente en negativo. Pero eso es beneficioso porque tú no tenías el dinero completo para comprar quizás esa casa o comprar ese negocio o invertir en las herramientas que te hacía falta. Quizás te querías mudar de casa o simplemente cambiarte para otro empleo mejor. Sin embargo, tú no te atrevías porque tenías que hacer un gasto. ¿Cuál es el gasto? Pues por supuesto, ese mes quizás que te vas a quedar sin trabajo, ese mes que te ibas a quedar sin ingresos económicos, ibas a tener que pagar la renta, el carro, los seguros, la comida, los servicios, en fin, tienes que pagar todas las cosas, tus tarjetas, si es que debes. Y por supuesto, te podrías estar viendo en números rojos, en números negativos. Quizás tus ahorros se vayan y tengas incluso que acudir a tus tarjetas de crédito para poder dar ese paso, para poderte cambiar de empleo o para poder hacer eso que ustedes necesitaban o querían hacer. Y evidentemente, pues te vas a encontrar en esa situación. Sea que te cambies para otro empleo, sea que quieras hacer algo y tengas que invertir, tengas que quizás sacar tus tarjetas de crédito o posiblemente tengas que pedir un préstamo bancario. Esto es una situación económica donde tú te pones completamente en negativo, pero no es una situación negativa para nada. Al contrario, señores, cuando uno, te repito, cuando uno quiere invertir, cuando uno quiere progresar, pues muchas veces hay que tomar ciertos riesgos y el 5 de oros es uno de ellos. Y gracias a que muchos de ustedes van a decidir tomar este 5 de oros, tomar este riesgo, tomar esta alternativa, siempre les recuerdo, ustedes
tienen su capacidad de elegir, por supuesto. Esta es la energía que hay, pero si tú dices, yo me quedo en el lugar donde estoy, yo no voy a pedir ningún préstamo bancario, yo no voy a empezar ningún negocio, yo me quedo aquí en mi trabajo, yo no me voy a arriesgar a gastar en mis tarjetas de crédito por gusto este mes. En fin, si ustedes toman la decisión de quedarse en el punto de partida donde están, pues evidentemente nada de esto va a ocurrir. Así que para las personas que preguntan cuándo va a pasar, señores, el cuándo lo tienen ustedes. Esta es la energía que hay, si ustedes la toman bien, y si no la toman, pues lamentable, pasa, ¿ok? Pero generalmente hay buenas oportunidades y buenas energías para todos los signos. Lo que hay que saber es aprovecharla en el tiempo que la energía esté en el tablero para que puedan jugar. Así que definitivamente esto es una situación donde ustedes podrían estar pidiendo un préstamo. Y gracias a esta inversión económica que hacen, pues aquí viene este 6 de oros. Y el 6 de oros te está diciendo que gracias a esta inversión, gracias a este 5 de oros, ustedes van a estar recibiendo una compensación justa por su inversión. Acá esto me está anunciando la llegada de recursos, la llegada de apoyo, la llegada de beneficios económicos. Aquí pueden llegar regalos, pueden llegar pagos y puede llegar, por supuesto, el beneficio económico directo de lo que va a estar produciendo ese 5 de oros. Muchas veces, como siempre les digo también, que dicen, ¿cuándo Dios me va a ayudar? Cuando tú des el primer paso. En mi país hay un dicho que dice que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Por supuesto, tienes que dar el primer paso, eres tú quien tienes que hacerlo. Y quizás cuando des el primer paso, no sea directamente un beneficio de este 5 de oro, sino simplemente que alguien te diga, ok, gastaste, no sé, X cantidad de dinero, toma esta otra cantidad de dinero, que te lo saques, no sé, en una lotería, que alguien te lo dé de bono, de regalo, o simplemente que esta inversión comience a rendir frutos, que perfectamente podría ser este 6 de oros. Aquí llega dinero, o gracias al 5 de oros, o gracias a que alguien te va a estar suministrando lo que te faltó aquí con esta carta. El 6 de oros viene a estabilizar tu economía, a regularla, a que todas las cosas fluyan y a que se cree una balanza entre eso que tú gastaste y el dinero que vas a adquirir, pues se crea una armonía, balanceado el dinero que tienes y el dinero que habías invertido, el dinero que se había ido. Siempre yo digo que el dinero nunca jamás en la vida lo vean como gasto o pérdida, al contrario, lo vean como una inversión. El dinero que se gasta o que aparentemente se pierde es una inversión, señores. Vamos a ver qué más cartas salen aquí para Aries. Vamos a ver. Este 3 de espadas, Aries, definitivamente me está indicando que acá hay una situación por la que ustedes van a pasar que les va a estar doliendo muchísimo. Incluso esto podrían ya estarlo sintiendo, pero se va a estar agravando, por supuesto, con el 5 de oros, con esta parte económica poco fácil que podrían estar viviendo. Por supuesto que esto les va a traer dolor y esto les va a traer un poco de angustia, porque cuando uno se ve que tiene una deuda, aparte de que gastaste todos tus recursos, por mucha inversión que tú veas, pues por supuesto que te vas a sentir casi que en agonía por esa pérdida. La buena noticia es que esto no debe estar durando mucho tiempo, porque acá aparece precisamente el Rey de Oros y la carta de la justicia. Ambas cartas, las dos, me están indicando de que aquí hay un asunto importante que se resuelve. Recuerden, llega el 6 de oros para eliminar esta situación del 5 de oros de sufrimiento y de escasez económica. Y estas cartas me están indicando que hay un asunto súper importante en la vida de ustedes que se va a estar resolviendo. Aquí algo se elimina. Incluso si ustedes tuvieran algún tipo de deuda económica antes que se pueda pasar esto, o si ya esto les está pasando muchísimo, ustedes simplemente este Rey de Espadas está indicando de que acá hay una decisión que se va a estar tomando con criterio, con firmeza y teniendo ustedes, por supuesto, la razón, con muchísima claridad mental. Es una decisión que se va a tomar. Esta carta o la energía de esta carta también aporta orden, se resuelven todo tipo de conflictos. Aquí esto ayuda a resolver asuntos complejos en la vida de ustedes con lógica, con objetividad y con muchísima responsabilidad. Aquí el Rey de Espadas lo veo más siendo ustedes resolviendo esta situación, aunque la carta de la justicia
también me está indicando de que esto es una resolución, sea en corte o fuera de corte, pero que hay algo que ustedes necesitaban resolver y definitivamente con esta carta se resuelve. También me podría estar indicando que la solución, el dinero que va a estar llegando, pues por supuesto puede ser por medio de algún tipo de contrato que ustedes estén firmando con alguna institución, con alguna persona, con algún cliente, o simplemente un nuevo empleo que les dije. Puede ser un nuevo empleo, puede ser un negocio, puede ser una inversión con un banco, algo que ustedes necesitaban resolver súper rápido porque estaban en esta situación del 5 de oros. Y aquí definitivamente esto es algo muy importante en la vida de ustedes que lo van a estar resolviendo, Aries. Vamos a ver qué más información, qué otra información viene acá para ustedes, Aries. Vamos a ver qué más acompañan acá a estas cartas. A ver, acá aparece el 4 de oros y el 3 de... Vamos para allá. Con este 4 de oros me está indicando que aquí ustedes no quieren como que soltar el empleo en el que están actualmente. De hecho, muchos no lo van a hacer. O simplemente no quieren como que lanzarse a invertir en algo nuevo, en algo diferente, en algo que ustedes quizás no habían hecho. Y por supuesto, aquí ustedes tienen la tendencia a tener miedo al cambio. A veces las personas no se arriesgan o no toman decisiones importantes que los lleven precisamente a tener abundancia económica por el miedo a fallar, por el miedo al qué dirán las personas, qué dirán de ti si fallas. Señores, las personas que fallan, las personas que no logran nada son las únicas que nunca intentan nada. Es mejor decir, por lo menos para mí, es mejor decir, lo intenté y no se pudo, sí, pude haberlo hecho, no. En mi vida yo creo que no existe nada que yo pueda decir, pude haber hecho esto y fallé. No, yo sí he fallado en muchas cosas, pero de que lo he hecho y lo he intentado, por supuesto que sí. Entonces, las personas que se quedan quietas, que la vida les pasa por delante y después te dicen, no, a mí me va mal. ¿Y qué estás haciendo diferente? ¿Dónde estás cambiando? ¿Qué nuevo has hecho? Y este 4 de oros, Aries, me está indicando que lamentablemente muchísimos de ustedes tienen miedo al cambio, se están aferrando al ahorro, quizás al acaparamiento, a la mentalidad de escasez, a querer controlar el dinero, a querer estarlo acaparando. Esto me habla de apegos económicos, incluso de apegos emocionales, pero más bien de apegos económicos, que si tienes un empleo seguro y aunque te ofrezcan uno mejor, tú dices, ok, tengo que pasar un mes aquí en el 5 de oro, no. Vas a hacer una inversión, tienes que pedir un préstamo bancario, por supuesto, tú dices, contra, y me voy a quedar con una deuda. No, yo no me atrevo. Entonces, esta es la situación del 4 de oros, lamentablemente, para muchos de ustedes. Por esa parte es negativa, pero por otra parte, viene un tanto positiva. ¿Por qué? Porque esta carta con el caballero de copas no muchas veces es bueno arriesgarse. Y el caballero de copas me dice que aquí viene una invitación, viene una oferta, viene algo muy bueno, algo que puede ser fantástico, pero no tiene un plan sólido detrás. Y por lo tanto, a ti te conviene no miedo, pero sí precaución, que es diferente, ¿ok? Entonces, este 4 de oros señala que ustedes van a estar haciendo o deberían estar haciendo una gestión muy cuidadosa de tu dinero, de tus inversiones, de tu economía y no lanzarte de cabeza a este caballero de copas, no lanzarte a esta oferta de cabeza porque hay cosas que tienen que mejorarse, hay cosas que tienen que perfeccionarse. Si ustedes deciden hacerle caso a esta oferta, si deciden al final tomar esa oferta, pues definitivamente el 3 de oros me está indicando de que aquí sí lo estarían consiguiendo. Este 3 de oros me habla de una persona que logró la maestría, que logró mejorar lo que hacía, que logró perfeccionarlo y que va a estar recibiendo el reconocimiento de otras personas, que más personas van a estar diciendo, lo lograste, lo hiciste espectacularmente bien, Aries, conseguiste quizás mejorar en el empleo que estabas o esa inversión te salió súper fantástica porque pudiste controlar todos los puntos flacos y las cosas se resolvieron. Aquí hay una energía muy fuerte de resoluciones, señores, de resoluciones de conflictos, sobre todo con estas dos cartas del Rey de Espadas y de la carta de la Justicia. Aquí, si se van a lanzar algo, pues no tengan miedo y si lo tienen, como decía mi mamá, las personas que tienen miedo se mueren dos veces, una de miedo y la otra de verdad. Así que el miedo a un lado, precaución, pero para nada miedo. Vamos a ver algo más acá con el oráculo de Keeper para ustedes que no haya salido
en la lectura o simplemente una confirmación de ella. La mujer principal, ahí no me dijo muchas cosas. Vamos a ver qué otra carta me sale con la mujer principal. La mujer mayor. Vamos a ver qué más sale acá. Ya, aquí sí salió la información. Pues bien, señores, aquí es posible que haya un conflicto entre dos mujeres o con una mujer que sea una mujer joven, con una mujer mayor o simplemente una energía femenina bastante fuerte y tienen un asunto que resolver entre ellas o simplemente un asunto que resolvérseles, porque aquí me sale la carta del juez y aquí la carta del juez sí me está indicando específicamente que hay algo que se va a estar resolviendo, un conflicto, sea en corte o fuera de corte. Tiene que ver con una figura femenina, señores, tiene que ver con una figura femenina, posiblemente con dos personas del sexo femenino, algún tipo de disputa, algún tipo de discusiones que va a estar resuelto en corte. Como decía la carta de la justicia, aquí hay algo definitivamente que se resuelve para ustedes. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo para ustedes. Vamos allá con un mensaje de este oráculo. Esa carta no quiso salir ni atrás ni adelante. Ahí está al revés. Vamos a ponerlo aquí así. En Aries, con esta carta te están diciendo que van a existir cambios muy rápidos. Aquí te dicen que es posible que ustedes dejen tu trabajo repentinamente o que consigas uno muy pronto. Acá también te están diciendo de mensaje que tu trabajo podría estar cambiando drásticamente en poco tiempo, pero que te dejes llevar, simplemente que te dejes fluir, que las cosas fluyan. Recuerda que estas cartas decían que aquí las cosas se iban a estar solucionando y la carta del juez, pues precisamente aquí puede ser que ustedes quizás lamentablemente pierdan el trabajo, exista algo y reciban una compensación por esta situación. Puede ser que yo me haya equivocado, que ustedes simplemente no vayan a estar invirtiendo, simplemente puede ser que pierdan el trabajo, tengan alguna dificultad, que es exactamente lo que está diciendo esta carta. Y el 6 de oros aquí sí vendría como una compensación a esa pérdida laboral. O sea, aquí esto se estaría resolviendo, como dicen el rey de espadas y la carta de la justicia, y evidentemente esta situación con este 5 de oros sí coincide perfecto con ese 3 de espadas. Así que esto no necesariamente tiene que ser una inversión, repito, puede ser una pérdida de empleo, como dice esta carta, un cambio repentino en tu situación laboral, y definitivamente sí podrías estar recibiendo una recompensa, una compensación por esto. Y esto, señores, esto podría estarse resolviendo en corte o fuera de corte, en un proceso administrativo, ¿ok? Y también podría ser que no fuera necesariamente por tu trabajo, aunque aquí es específico, aquí te dicen trabajo, pero también podría ser algún tipo de situación que ustedes estuviesen recibiendo algún tipo de ingreso, generando algún dinero, y definitivamente esto económicamente les hubiese afectado, pero van a estar recibiendo compensación económica por esto. Así que, señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Y por supuesto, a mí siempre todo se me resuelve. Aries, déjame en los comentarios la frase. A mí siempre todo se me resuelve. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.